Te juro por mi madre, por mi hija y por lo más sagrado, que no miento, que esa mujer iba sentada a mi lado. No me la imaginé, iba callada, sí, pero allí estaba, no me lo estoy inventando. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Martín. Tengo 41 años de edad y esto que voy a contar me pasó hace como 2 años aproximadamente. Y te digo la neta, desde entonces ya no paso por esa ruta de noche. Y mira que llevo casi 20 años manejando tráiler. Ya me he encontrado cosas raras en carretera, pero esto fue otra cosa. Aquel día iba de regreso de Veracruz. Venía con la caja medio vacía porque solo había dejado mercancía. Salí tarde de la bodega, como eso de las 11 y tanto, porque hubo bronca con la descarga y se tardaron más de lo normal. No me gusta manejar tan noche, pero si no avanzaba aunque fuera un tramo, no me iba a dar el tiempo suficiente para llegar a Monterrey a la siguiente entrega. Ya sabes que así pasa en las carreteras. Cuando hay chamba, hay que meterle duro. No nos podemos dar el lujo de descansar bien. Recuerdo que era un jueves, porque los jueves casi no hay tanto tráfico en esa zona, y la carretera estaba bien sola. La neta hasta me gusta manejar así, con la música bajita y la cabina oscura. Me relaja. Esa noche todo venía tranquilo, sin problemas. Ya había pasado Córdoba y le venía dando parejo. No traía sueño, pero sí traía hambre. Así que cuando vi los letreros de la caseta que está pasando el kilómetro 250, más o menos como a medio camino de una recta larga, decidí parar a echarme algo en el comedor que está por esa zona. Pero justo antes de llegar ahí, como unos 3 o 4 kilómetros antes, fue cuando la vi. Iba caminando por la orilla de la carretera, por el acotamiento. Una mujer iba sola, descalza, con un vestido blanco como de esos de lino, medio sucio de la parte de abajo. Era delgada, de estatura normal, cabello largo, negro, y te lo digo completamente en serio. La vi clarito con las luces del tráiler. No me pareció raro al principio. Pensé que era alguien que se había bajado de algún carro descompuesto o algo así. O quizás alguna pareja se había peleado en el camino y la bajó a media carretera. Me sorprendería la crueldad de algunas personas que se ven en el camino. Ya me ha pasado que hay automovilistas que intencionalmente atropellan animales o hasta personas, pero eso será para otra historia. Le bajé tantito a la velocidad y cuando estuve a unos metros, frené por completo. Bajé el vidrio y le grité: «¿Todo bien, muchacha?». La mujer se detuvo, pero no contestó. Se quedó ahí, parada, con la cabeza como agachada, como si dudara. Me dio cosa dejarla ahí sola, y aunque siempre nos dicen que no hay que levantar gente en la carretera, algo me dijo que no estaba bien dejarla ahí. Ya viéndola más de cerca, empecé a sentir que tal vez correría peligro. Incluso dudé de sus facultades mentales, así que pensé que lo mejor sería acercarla al menos a un lugar donde pudiera pedir ayuda. Le volví a gritar, esta vez un poco más suave: «Si quiere subir, le puedo llevar a la siguiente caseta». No sé si fue porque me vio como su única opción y por desesperación, pero se acercó sin decir una palabra. Abrió la puerta y se subió sin verme a los ojos, sin decir gracias ni nada. Desde que cerró la puerta, se me heló la sangre. Se me heló el ambiente, te lo juro. No sé si fue el aire acondicionado o qué, pero la cabina se puso como más fría, como si hubiera abierto un refri. Por un momento pensé que tal vez había sido la temperatura de afuera, pero era imposible. A mí me gusta traer el clima bien frío, y más bien hubiera entrado lo caliente. Me quedé callado unos segundos, y luego traté de romper el hielo. ¿Todo bien? ¿Se le descompuso el carro o qué pasó?, le pregunté, pero nada, no me respondió. Nomás iba viendo hacia el frente, con las manos sobre las piernas, bien derechita. Yo seguí manejando, algo incómodo, pero pues ya qué. Pensé que tal vez estaba en shock o algo así. Le volví a preguntar si quería que le dejara en la gasolinera, en la caseta o si le habláramos a alguien. Y ahí fue cuando por fin habló, con una voz bajita pero rarísima, como si no saliera de la garganta, como si fuera un susurro forzado. Y me dijo: «Ya vienen». Yo me le quedé viendo de reojo. «¿Quién viene?», le pregunté, medio sacado de onda, pero ya no dijo nada más. Volté a verle de nuevo y vi como temblando, pero no de frío, sino como si estuviera aguantando algo, como si quisiera gritar. Le dije que todo iba a estar bien, que ya casi llegábamos, que en la caseta había guardias de seguridad, gente que le podría ayudar. Pasaron unos 5 minutos más que se hicieron eternos, y de pronto empezó a oler algo raro.
un olor como extraño, pero con algo más, como podrido. Me asomé por el retrovisor por si había cerca algún animal muerto o algo, pero el olor parecía estar dentro de la cabina. Fue ahí cuando algo me entró. No sé cómo explicarlo, pero sentí un escalofrío que me subió desde los pies hasta el cuello. Me dio un impulso por voltear a verla, y cuando lo hice, la mujer ya no estaba viendo hacia el frente, estaba viéndome a mí. Pero no era un viéndome normal, era una mirada fija, vacía, con los ojos bien abiertos, como si me quisiera decir algo, pero no podía. Se le notaban los ojos vidriosos, casi sin parpadear, y el olor, ese se hizo más fuerte. Yo me paniqué, la neta, pero no le dije nada. Me concentré en manejar y en llegar rápido a la caseta. Le marqué a un compa por el radio para distraerme, pero no me contestó. La señal por ahí siempre ha estado medio jodida. Cuando por fin llegué a la caseta, me bajé y me acerqué a uno de los de seguridad que están por ahí. Le expliqué más o menos la situación para ver si me podían auxiliar. Me dijo que sí, que estaba bien, que la bajara y le daría parte a las autoridades correspondientes. Así que regresé a mi unidad, pero al abrir la puerta del copiloto para que se bajara aquella extraña mujer, ya no estaba. La puerta seguía cerrada. No había forma de que se hubiera bajado sin que yo lo notara. Revisé la cabina, el camarote, todo, pero no había nada. Ni un rastro, ni el olor ese, nada. Me puse pálido, te juro que me temblaban las manos. Le dije al guardia que había desaparecido, que venía conmigo y que de pronto ya no estaba. El tipo me miró raro, como si pensara que estaba bajo los influjos de alguna sustancia o borracho, pero yo sé lo que vi. Fue entonces cuando otro trabajador de ahí, uno que se veía más viejo, al escuchar un poco la conversación, se acercó. Me dijo que si la mujer traía un vestido blanco, si iba descalza y si tenía el pelo largo y negro. Yo nomás asentí con la cabeza y me soltó, bien tranquilo. No es la primera vez que la ven, ya varios traileros han dicho lo mismo. Siempre aparece por ahí, en ese tramo de la carretera. Algunos la recogen, otros solo la ven caminando, pero nunca llega a donde dicen que la va a dejar. Nunca. Ahí fue que la sangre se me fue a los pies. Yo me quedé helado cuando el señor me dijo eso. Literal, se me aflojaron las piernas y sentí como me empezaron a temblar como gelatina, como si la fuerza se me hubiera ido. Le pregunté qué más sabía, si alguien la conocía, si era una persona que se había perdido o algo por el estilo. Pero el ruco nomás negó con la cabeza y me dijo: dicen que hace años, por ahí del kilómetro 253, hubo un accidente feo. Una chava que durante una pelea con su novio se bajó del carro y empezó a caminar sola. Y como andaba enojado también, no decidió buscarla y la dejó a su suerte. En eso pasó un trailero precisamente. La levantó para ayudarla, pero el tipo no tenía buenas intenciones. Cuentan que la golpeó, que le intentó abusar ahí mismo en la cabina del tráiler y que ella logró escapar. Pero como salió corriendo en plena madrugada, pasó otro camión y la atropelló. Nadie sabe bien cómo estuvo, pero desde entonces se aparece en la carretera. Me lo dijo tan casual, tan acostumbrado, que eso me dio más miedo, como si ya fuera normal que apareciera esa mujer, como si fuera parte de ese tramo de la carretera. No quise quedarme a comer, me subí al tráiler otra vez, pero te lo juro, antes de arrancar me puse a revisar con la lámpara hasta debajo de los asientos. Me sentía tonto, sí, pero tenía la sensación de que ella todavía estaba ahí. Ya no olía feo ni hacía frío, pero había algo raro en el ambiente. No sé cómo explicarlo, como si el aire estuviera espeso, como si estuviera respirando dentro de una bolsa de plástico. Bastante nervioso encendí el motor y me fui de ahí sin decir más. Pasé la caseta y seguí manejando, pero ahora con todas las luces prendidas y la música más alta, con las ventanas abiertas. Iba nervioso, sudando, con el corazón latiéndome fuerte. Tenía miedo que se volviera a aparecer dentro de la cabina, y no pasaron ni 10 kilómetros cuando volví a verla. Me juro por lo más sagrado que ahí estaba otra vez, caminando, pero ahora del lado contrario esta vez, por el acotamiento. Mismo vestido, misma silueta, solo que esta vez no me atreví a frenar. Me pasé de largo, la vi por el retrovisor por unos segundos, pero en el espejo ya no había nadie, nada. El asiento del copiloto, sin que lo tocara, hizo un extraño ruido, como si estuviera crujiendo. No lo aguanté, frené en seco, me bajé casi corriendo. Abrí la puerta del copiloto de golpe y otra vez vacío. Me subí y lloré, no sé ni por qué, pero me solté llorando, de puro miedo, como un niño. Terminé durmiendo en un paradero en unos kilómetros más adelante, rodeado de otros traileros.
encerrado. Ya no me importó mucho la urgencia del patrón. Al día siguiente, con la luz del día, el mundo se sentía más normal, más tranquilo. Pero desde esa noche, algo cambió. Algo se me quedó pegado. Las semanas siguientes comencé a tener pesadillas. Siempre eran iguales. Yo manejando en la noche, solo, viendo por el retrovisor y sintiendo que alguien me respiraba cerca, o escuchando el mismo crujido del asiento del copiloto. Y en el sueño, siempre que volteaba, no había nadie, pero sé que ella estaba ahí, sé que estaba viéndome. Una noche incluso soñé que sí la veía, que estaba toda destrozada, con la cara desfigurada como por un golpe, pero sus ojos seguían igual de fijos, igual de vacíos. Empecé a investigar por mi cuenta, hablando con otros choferes. Varios me dijeron que sí, que esa zona tiene algo raro. Algunos contaron cosas parecidas. Una mujer que aparece y desaparece, que no habla, o que dice cosas que no tienen sentido. Todos coinciden en la ropa blanca y el pelo largo, y que siempre desaparece antes de llegar a la caseta. No sé quién era, no sé si es un alma en pena, un eco de algo que pasó o algo peor. Pero esa cosa, esa mujer, no es una aparición normal, y yo no creo que esté buscando ayuda. Solo se aparece, te ve, se mete y te atormenta. Lo que más me da miedo es pensar en cuántos otros la han recogido y que no han contado la historia, porque no pudieron. Estoy seguro que algunos accidentes que han pasado en la zona han sido obra de esa mujer que se aparece en medio de la carretera. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Te lo juro, Foster, yo escuché con mis propios oídos cómo gritaba mientras se quemaba vivo. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que cuando llegamos, no había absolutamente nada. No me gusta hablar de esto, ¿sabes? A veces siento que cada que lo cuento, como que lo traigo de vuelta. Si me explico, ¿no? Como si mientras uno lo tenga enterrado, todo queda en paz. Pero nomás abres la boca y es como si otra vez empezara a sonar la maldita radio. Es como traer de regreso a fantasmas del pasado. Esto que te voy a contar fue hace como unos 6 o 7 años. No me acuerdo bien del mes, pero sí era temporada de calor. Yo soy trailero desde hace muchísimo tiempo atrás. Ya ni recuerdo bien cuándo empecé, pero en uno de esos tantos recorridos iba por la libre. Cerca de un tramo conocido entre los traileros como El Dorado. Un camino largo, medio abandonado. Casi no hay señal de celular y la mayoría nos comunicamos solo por radio. Yo venía de cargar en el norte y me tocaba entregar en Jalisco. Todo tranquilo. La noche estaba bien oscura, sin luna, y lo único que se escuchaba era el zumbido del motor, y de vez en cuando uno que otro comentario en la frecuencia. Yo siempre llevo el radio prendido, aunque a veces ni le hago caso. Es como por costumbre, como sentir que no vas solo, como que te da cierta compañía, ¿sabes? Esa noche no había nadie, todo estaba callado, y de pronto una voz irrumpió la frecuencia, fuerte y alterada. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! Me volteé, estoy atrapado, no puedo salir. Era un trailero. La voz se escuchaba joven, desesperada, y lo que me sacó de onda fue que la señal sonaba limpia, sin interferencia, como si estuviera muy cerca. Su voz entró directo a la cabina como si me hablara por teléfono. Inmediatamente más respondieron. Uno preguntó por la ubicación, otro dijo que iba por El Dorado también, como yo. Otro más soltó un ¿en qué kilómetro estás, compa? Pero el vato nomás respondía con que estaba atorado, que se estaba quedando sin aire, que algo le había caído encima cuando el camión volcó. No veo nada, está oscuro, no me puedo mover. En ese momento yo frené el tráiler, orillé a un lado y apagué las luces. Me quedé en silencio unos segundos, sentí la garganta seca. El radio siguió con más voces. Un trailero dijo que estaba unos 10 minutos y que iba para allá. Otro preguntaba si alguien más estaba cerca. Rápidamente nos comenzamos a organizar. Yo les dije que también andaba por ahí, pero que no había visto nada. Me estoy quedando sin aire, carnal. Me arde el pecho. Huele a gasolina, a plástico quemado. No sé qué está pasando. No puedo respirar. Esa parte fue la que me marcó. Porque de un momento a otro, su voz pasó a ser un grito animal, desesperado, como si algo estuviera dentro de él y quisiera salir a través de los pulmones. Me quemo, me estoy quemando vivo, ayúdenme por favor. Y luego empezaron los gritos, unos gritos horribles. Te juro que parecía que tenía el micrófono pegado al pecho. Se escuchaba cómo chillaba, cómo tosía, cómo se ahogaba entre fuego y humo. Y después, silencio, un silencio seco,
absoluto. Nadie dijo nada por varios segundos. Fue como si a todos se nos hubiera apagado el alma. Después uno más preguntó: ¿alguien más escuchó eso? Todos lo habíamos escuchado. Ahí fue cuando dijimos: vamos a buscarlo. Dijimos los tramos donde cada quien estaba. Un vato que venía detrás mío dijo que estaba a menos de 3 kilómetros. Otro venía al frente, desde el sur. Yo estaba casi en medio. Dijimos que nos íbamos a juntar, donde había un retorno medio ancho, ideal para dar la vuelta en tráiler sin hacer maniobra. Avancé despacio, mirando a todos lados, con las ventanas abajo, la radio prendida, pero estaba en silencio. Nadie decía nada. Cuando llegué al retorno ya estaban otros 2 trailers esperando. Nos bajamos, nos saludamos con la mirada, porque ninguno quería hablar. Uno de ellos, un señor ya grande, se subió al cofre de su camión y trató de mirar a lo lejos, mientras otro revisaba el pavimento, pero nada. Ni rastros de llanta, ni de aceite, ni restos, ni olor a quemado. Nada. Prácticamente habíamos venido de ambos sentidos, desde kilómetros atrás, y nadie vio nada raro. Buscamos a pie durante unos 20 minutos. Nos metimos un poco a la maleza por si el tráiler se había volcado y había quedado oculto entre los árboles, pero no había absolutamente nada. Ahí fue cuando uno de los choferes que estaba con nosotros, un vato que dijo que era de Puebla, se nos quedó viendo y dijo algo que no voy a olvidar nunca. ¿Saben? Esto no es nuevo. Ya había escuchado de esto que pasó. Ya lo había pasado a otros. Mi primo también escuchó esos gritos hace unos años. Igualito. Misma voz. Mismo lamento. Él dice que ese tráiler sí se quemó, pero hace muchísimo tiempo. Yo sentí un escalofrío horrible. Le preguntamos que cómo estaba eso. Él empezó a contar que su primo le había dicho hace años. Que una vez un camión que llevaba químicos volcó justo en ese tramo. Que el conductor quedó atrapado. Y que el líquido se quemó con una chispa, que el fuego lo consumió con todo y cabina, que nadie pudo ayudarlo, porque cuando llegaron ya todo estaba calcinado. La historia quedó enterrada, pero dicen que desde entonces a veces escuchan la radio pidiendo ayuda, y que si contestas, si respondes o si te acercas, te toca escucharlo o morirse otra vez. Cuando ese trailero nos dijo que su primo ya había escuchado exactamente lo mismo, sentimos un escalofrío helado. Uno de los traileros que estaba ahí, algo joven, hasta se puso pálido. Tenía como unos 30 y tantos si al caso, no más. Dijo que le dolía el estómago y que necesitaba sentarse. ¿Y tú crees que eso sea cierto, compa?, le pregunté al señor de Puebla, como para romper el aire pesado. Él se me quedó viendo fijo, como si no supiera si debía decirlo o no, pero al final se animó. Mira, mi primo no es ningún payaso. Lleva más de 20 años manejando y dice que no es la primera vez que alguien lo oye, que muchos no lo cuentan, que después pasan cosas raras, como si le dieras fuerza. Le preguntamos qué tipo de cosas, y fue cuando soltó la parte más macabra. Los que lo escuchan, a veces después sueñan con él, lo ven, como si viniera caminando desde las sombras, todo quemado. Les pide que lo saquen, que no puede salir de ahí, que está atrapado. Pero lo peor, dicen, es que habla con la misma voz que usó por radio, como si se te metiera al sueño. Yo sentí un dolor en el pecho, porque yo sí lo escuché gritar con esa voz, y no solo eso, todavía la tenía metida en la cabeza, como si estuviera pegada detrás del oído. Después de eso, cada quien se subió a su camión. No hubo más que decir. Estábamos a la mitad de la nada, de noche, y ya todos estábamos demasiado alterados como para seguir buscando. Algunos dijeron que se irían directo al siguiente paradero para poder descansar. Estaban demasiado alterados como para seguir conduciendo. Yo me fui, me aguanté. Conforme me alejaba del lugar, sentía que el silencio del radio se ponía más pesado, como si algo lo estuviera llenando, pero todavía no se escuchaba. Me dolía la cabeza, las manos me sudaban. Decidí apagar el estéreo y manejé solo por inercia. Fueron como 40 minutos en los que me convencí que esto tenía que tener una explicación lógica. Tal vez fue una mala broma, o alguien transmitiendo una grabación vieja. Pero ¿qué tal si era una grabación real? ¿Y si alguien tenía esa tragedia grabada desde hacía años y la soltaba para asustar traileros? Esto me afectó severamente. Yo no sabía si había sido real todo eso, pero me había dejado secuelas mentales graves, ya que empecé a tener pesadillas muy horribles, además de tener ciertas alucinaciones. Lo peor fue una madrugada. Me desperté empapado de sudor. Soñé que yo era el que había volcado, que estaba atrapado, gritando, y que los demás me escuchaban por el radio, pero nadie venía. Y cuando por fin llegaban, yo ya estaba completamente calcinado. Ese sueño me quebró. Decidí ausentarme un par de semanas, tomarme unas pequeñas vacaciones, ya que no podía seguir conduciendo en ese estado tan crítico.
Tras unas semanas más, por fin todo volvió a la normalidad, como si todo hubiera sido un mal sueño. Aunque ahora cada que manejo por esa carretera de noche, siento un enorme miedo de que vuelva a encenderse la frecuencia y que escuche los gritos de algún otro trailero pidiendo ayuda desesperadamente. O peor aún, me da pavor ser yo el que pida la ayuda. Yo vi algo en esa brecha que no era humano, y te juro por mi madre que no lo imaginé. Esa noche yo venía bajando con carga desde el norte. Salí ya tarde porque se nos atoró un trámite con la salida del embarque. Me tocaba cruzar un tramo larguísimo por la sierra, puro monte, pero con buena carretera hasta cierto punto. La cosa fue que cuando ya estaba bien metido en la ruta, unos 20 minutos después de pasar la última gasolinera, por el radio comenzaron los avisos. Primero uno de los compañeros avisó que había un accidente más adelante, que se había puesto feo, que habían cerrado la carretera completamente y no había paso. Luego, otro le respondió que iban varios trailers atorados y que mejor rodeáramos por la brecha vieja, por una desviación que estaba unos 5 kilómetros antes del punto del choque. Y ahí fue donde empezó la plática rara. Uno más metió la cuchara diciendo que por esa brecha ya habían asaltado a varios. Otro agregó que mejor se quedaran en la fila y esperaran. Esa ruta tenía mala fama, que ahí se aparecían cosas. Lo dijo así, con todas sus letras, como si fuera normal. Las brujas, mencionó. Yo pensé que era puro choro para espantar. Ya ves cómo son algunos. Muchos se meten sus cosas y luego andan viendo demonios en cada curva. Pero el que lo dijo se le notaba la voz seria, como con respeto. Dijo, yo no vuelvo a pasar por ahí ni aunque me paguen el doble. A mí me salió algo la última vez y perdí medio año de sueño. Mejor hagan lo que quieran. La neta, yo no creía en esas tonterías. A mí me ha tocado de todo en carretera. Asaltos, accidentes, animales cruzándose, hasta migrantes tirados en la madrugada. Pero nunca algo paranormal. Así que cuando vi la desviación y noté que la fila de trailers estaba completamente parada en el carril, decidí jugármela y agarré por la brecha. Yo sé, la cagué, pero ya era demasiado tarde para arrepentirme. La brecha no estaba tan mal al principio. Era de terracería firme, con vegetación espesa a los lados, pero nada fuera de lo común. Tenía mis luces altas encendidas, los faros extra también, y llevaba buena señal en el radio. No se escuchaba nada raro, más que los clásicos ríos del monte. Yo iba solo, como siempre, con una taza de café en mi termo a medio acabar y la música bajita. Después de unos 15 o 20 minutos manejando por ese tramo de tierra, ya sin señales de nadie, empecé a sentir un cambio raro en el ambiente. No sé cómo explicarlo, pero parecía como si el sonido hubiera desaparecido, como si el motor del camión estuviera más apagado, como si los grillos ya no hicieran ruido. Todo de alguna forma se fue quedando en silencio, y no era por sueño, te lo juro. Yo estaba bien despierto, bien concentrado. El café había hecho bien su trabajo, pero algo me hizo bajar la música. Bajé el volumen y fue ahí cuando lo escuché por primera vez. Era algo sobre la caja, como un golpeo suave, como si le estuvieran dando con los nudillos, pero por dentro, despacito. Frené en seco, apagué el motor, bajé la música del todo, silencio total. Pensé que tal vez algo de la carga se había movido. A veces pasa que no amarran bien los palets y se botan con los brincos en la brecha, pero el golpecito se volvió a escuchar, esta vez más al fondo, como si alguien rascara por dentro. No era el viento, no eran las ramas de un árbol, era algo que estaba adentro. Ahí me entró la primera duda. Me bajé con la linterna en mano, le di la vuelta al remolque y revisé que no tuviera daños, que no hubieran sido ramas, que las puertas estuvieran bien cerradas como las dejé. Tenían el candado normal, nada fuera de lo habitual, pero al caminar cerca de las llantas traseras, vi algo que me congeló la sangre. Justo al lado de la brecha había unas marcas, como si alguien hubiera caminado descalzo, pero con dedos demasiado largos y torcidos. No eran huellas normales, no eran animales, eran pisadas humanas, pero raras, deformes. Sentí un vacío en el estómago. Me subí de nuevo, encendí el camión y seguí. Y fue cuando noté otra cosa. El GPS dejó de funcionar. Se quedó congelado en un punto, como si no pudiera encontrar señal, lo cual era raro porque es satelital. El celular también perdió toda barra, completamente muerto. Aún así, el camino seguía frente a mí. No tenía más opción que avanzar o darme la vuelta. Esa brecha era angosta, así que no había forma de maniobrar el tráiler en reversa por kilómetros, por lo que mi única opción era seguir adelante. Entonces empecé a sentir que me estaban mirando. No lo vi al principio, pero desde el retrovisor del lado derecho, algo parpadeó. Una silueta, chiquita, como una persona,
pero no caminaba, estaba quieta. Me detuve otra vez, bajé la ventanilla y miré hacia donde la había visto, pero otra vez no había nada. Seguí manejando con el corazón un poco acelerado, ya sin música, ya sin café, solo con el rugido del motor y la sensación de que alguien estaba detrás de mí, de que algo me seguía. Lo siguiente fue lo peor. En esa vuelta cerrada, justo donde las luces iluminaban unos árboles viejos y torcidos, vi claramente a 3 figuras paradas en la orilla del camino. Eran como mujeres, pero con los brazos demasiado largos y colgando. Parecían estar cubiertas con trapos o cobijas sucias. Tenían el pelo suelto, revuelto, pero lo más raro fue cómo me miraban. No tenían ojos, eran huecos, 2 hoyos negros en medio del rostro. Me seguían con la cabeza conforme pasaba. Pisoteé el acelerador al fondo. Desde ese punto todo se volvió confuso. Juraría que el camino se hizo más largo. Cada vuelta era igual a la anterior, que ya había pasado por ahí. Estaba trazado, como en un bucle, y cada vuelta veía más figuras. A lo lejos, detrás de los árboles, de reojo en el retrovisor, siempre había mujeres, calladas y mirándome. Una incluso se subió al costado del remolque. La escuché caer como si se trepara, como si arrastraran los pies por la lámina. El camión empezó a perder potencia, como si el motor se ahogara, como si algo lo estuviera jalando para atrás. En ese momento me sentí totalmente desesperado. Quería llorar, te lo juro. Nunca había sentido ese tipo de terror. Es que no viene de lo que ves, sino de lo que escuchas. Porque en ese momento yo supe que había entrado a un lugar donde no debía estar. Que esa brecha no era parte de este mundo. Y apenas iba a la mitad del camino. No sé cuánto tiempo estuve ahí, manejando a ciegas por esa brecha maldita. Pero lo que sí sé es que llegó un momento en el que ya no reconocía ni mi propia respiración. Iba empapado en sudor, con las manos pegadas al volante, y lo único que me mantenía despierto era el puro pánico y mi instinto de supervivencia. Y entonces lo vi, una figura parada a la mitad del camino. No era como las otras, esta era mucho más alta y parecía tener un bulto en la espalda. No me moví, frené, las luces la iluminaban por completo. Era una mujer, sí, pero tenía las rodillas al revés. No me refiero a que iba de espaldas, me refiero a que sus piernas estaban completamente al revés, como si las rodillas se doblaran hacia atrás, como las de un venado. La cabeza le colgaba hacia un lado, como si el cuello no tuviera huesos. Tenía el cabello largo, todo pegado al rostro, y se arrastraba con un movimiento torcido, como si cada paso le doliera. No tenía pies, tenía pezuñas, y ahí supe que no era ninguna loca del monte, ni tampoco un asaltante. Esa cosa no era un humano. Le toqué el claxon con fuerza, pero nada, solo se detuvo. Y entonces, sin que yo hiciera nada, todas las luces del camión se apagaron. Faros, tablero, luces internas, todo. Solo se escuchaba el motor, como si estuviera ahogándose. El olor a tierra mojada se empezó a meter por las rendijas, pero también olía a carne podrida. La figura desapareció. Me quedé completamente a oscuras. Solo el reflejo tenue de la luna colándose por el parabrisas me dejaba ver algo. Intenté prender otra vez las luces, pero nada. El motor se detuvo por completo. Murió. Y entonces el sonido volvió, pero desde el techo de la cabina, como si alguien caminara arriba, con garras, lentas, un paso y otro. Me encogí en el asiento, cerré los ojos, sabía que ese era mi fin. Empecé a rezar, aunque yo ni creo en esas cosas, pero empecé a rezar como un niño, diciendo el Padre Nuestro a media lengua, balbuceando y temblando. Y entonces tocaron la puerta. 3 golpecitos, pausados. No me atreví a abrir los ojos, no quería, no debía. Lo sentía como si al mirarlos les diera permiso, como si el simple contacto visual abriera las puertas a algo peor. Pero eso no fue suficiente. La puerta del copiloto se abrió sola, con ese chirrido largo. Se escuchó como algo bajaba del techo, como si arrastrara una cadena o uñas. Entonces, de reojo, noté una sombra entrar. No tenía rostro, solo un hueco oscuro. Se sentó en el asiento del copiloto. No me tocó, no dijo nada, solo me estaba observando. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No sé cómo, pero el motor volvió a encender, solo, sin que yo hiciera nada. Las luces prendieron, pero la sombra seguía ahí. La veía desde la orilla del ojo, sin atreverme a girar la cabeza. Y entonces habló, pero no con palabras. Hizo un sonido dentro de mí, como si me llenara la cabeza de todo. De voces, de imágenes horribles, de gente sin piel, de niños arrastrándose, de mujeres peleándose a muerte. No eran pensamientos míos, eran recuerdos como de algo más. La sombra se desvaneció cuando la brecha empezó a abrirse y volví a ver el asfalto a lo lejos.
como si ese tramo, ese infierno, solo existiera dentro de ese pedazo maldito de tierra. Al llegar a la carretera, el GPS se actualizó. El celular empezó a vibrar con mensajes. Había pasado casi 3 horas cuando ese tramo no iba a tomar más de 30 minutos. Me orillé, bajé y vomité. Lloré y dormí ahí, por el motor prendido, sin atreverme a apagarlo. Cuando amaneció, juré que todo había sido una pesadilla, hasta que revisé el camión. Había marcas de garras en la lámina del techo, huellas pequeñas, como de aves gigantes pero con dedos largos. Y en el asiento del copiloto había un puño de cabello largo y negro, todo enredado, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. No volví a tomar rutas desconocidas. Desde entonces, si hay tráfico, me quedo parado. No importa que me tomen horas. No me vuelvo a meter por ninguna brecha, por muy confiable que suene. No me vuelvo a meter por ninguna brecha. He intentado contarle a otros compañeros, pero muchos se burlan de mí. Otros se quedan callados, como si ellos también hubieran visto algo parecido y prefirieran no hablar. Pero los que saben, los que han pasado por ahí, solo me dicen lo mismo. Te topaste con las brujas de la brecha y saliste. Eso ya es ganancia. Yo la verdad hasta la fecha sigo teniendo miedo de eso y espero, de corazón, jamás tener que pasar por lo mismo. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. No fue un accidente. Ese viejo no murió solo por un infarto. Eso es lo que todos creen, lo que pusieron en el reporte, lo que firmé como testigo. Pero yo vi otra cosa, y hay algo dentro de mí que no me deja olvidarlo. Buenas noches, Foster. Mi nombre es David. Tengo 43 años y soy trailero desde hace más de 20 años. De esos de los que ya casi no quedan. Los que se avientan a ruta solos, sin GPS, ni esas madres electrónicas que ahora todos usan. Me acostumbré a las madrugadas, al frío de la sierra, a quedarme dormido en los acotamientos cuando de plano el cuerpo ya no aguantaba. He visto de todo: asaltos, accidentes, animales raros, hasta cadáveres tirados. Pero nada como lo que me pasó esa noche. Iba rumbo a Chihuahua por una carga de materiales que recogí en Querétaro. Todo normal, sin presión. Salí tarde porque hubo un retraso con el papeleo, así que calculé que me tocaría cruzar por la zona más sola de la ruta justo a la 1 o 2 de la madrugada. Ya estaba mentalizado. Esa parte del camino está flanqueada por cerros. No hay señal, ni luces, ni nada. Puro monte y carretera. Y eran casi las 2. La noche estaba limpia, sin niebla ni lluvia, pero hacía un chingo de frío. Traía mi chamarra gruesa y aún así los dedos se me estaban entumiendo. Tenía rato sin ver un solo vehículo, ni luces delante ni detrás. La radio estaba encendida, pero apenas escuchaba con interferencia, así que decidí apagarla. Solo quedaba el zumbido del motor y ese vacío que sientes cuando estás tan lejos de todo que parece que el mundo se te olvida. Fue en una curva amplia que lo vi. Estaba parado justo en la cuneta, como si me estuviera esperando. Un hombre mayor, flaco, con una camisa blanca abotonada hasta el cuello y un pantalón oscuro de esos viejos, de tela gruesa. Tenía el rostro arrugado, serio, pero no sucio ni desalineado. No levantó la mano para pedir aventón ni hizo ninguna señal. Solo me miraba fijo, como si ya supiera que yo me iba a frenar. Y frené. No sé por qué. No era normal que recogiera gente, y mucho menos en ese tramo. Pero algo me empujó. Una especie de compasión, o tal vez curiosidad, incluso hasta culpa, de verlo tan solo ahí en medio de la nada. Me hice a un lado y bajé el vidrio. ¿A dónde va, jefe?, le pregunté. Al ejido de Santa Rosita, dijo. Su voz era baja, como si llevara horas sin hablar. Le dije que lo podía acercar, que se subiera. Lo hizo sin apurarse mucho. Caminó despacio, abrió la puerta del copiloto y se subió con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo. No traía equipaje más que una mochila vieja. Se sentó recto, con las manos sobre las rodillas. No volteó a verme, solo dijo gracias, y ahí empezó todo. Los primeros 10 minutos fueron normales. Me preguntó si venía de lejos. Le dije que sí. Me contó que había visitado a su hija en la ciudad, que había ido a verla por una situación de salud. Cosas normales. Se notaba que era alguien de rancho, por la forma en que hablaba, pausado, sin levantar mucho la voz. Me dio confianza, hasta me recordó a mi abuelo.
pero luego empezó a cambiar. Ya no hablaba, solo miraba al frente. Yo seguía manejando con la atención en la carretera, cuando noté que murmuraba. Al principio pensé que hablaba conmigo, que me estaba diciendo algo, pero cuando volteé a verlo, vi que estaba mirando al tablero y no me hablaba a mí. Decía cosas como, no es así, yo te dije que no lo hicieras, cállate ya, por favor. Pensé que estaba rezando al principio o hablando solo, o en el peor de los casos que estaba delirando. Traté de hacerme el tonto, pero de reojo lo observaba, y cada vez era más intenso. Ya no me mires así, yo no lo quise hacer. Y de pronto empezó a alzar la voz. Pegué un brinco, me le quedé viendo esperando a que dijera algo más, que se explicara. Pero no, seguía hablando solo. Hacía gestos como si discutiera con alguien. Se retorcía en su asiento, como si tuviera una pelea interna. Se agarraba las manos, se las jalaba, se las mordía. Parecía que quería arrancárselas. «Déjame en paz, yo ya pedí perdón», gritó, golpeando el tablero con el puño. Ahí fue donde empecé a ponerme nervioso. Le pregunté que si estaba bien, que si necesitaba parar o un poco de agua, pero me ignoró. Seguía en su mundo, discutiendo con alguien invisible. Tenía los ojos bien abiertos, rojos, con las venas saltadas. Lo más espeluznante era que no me miraba a mí, ni al frente, ni a la ventana. Miraba hacia el espacio entre nosotros, como si allí hubiera alguien más. Y entonces lo vi. No fue una alucinación, juro por lo que más quiera que no lo imaginé. En un momento, cuando el tablero se iluminó por la luz de un anuncio que pasamos, vi una sombra en el vidrio. Una sombra que no era ni la mía ni la de él. Algo estaba sentado entre nosotros, o eso parecía. Una figura un poco más baja, encorvada, como si alguien más estuviera agachado ahí, respirando fuerte y escuchando cada palabra. Sin saber cómo reaccionar, solo apunté a preguntarle: «¿Quieres que nos detengamos un momento?». Y fue ahí cuando lo vi llevarse la mano al pecho. Empezó a jadear, a retorcerse en su asiento. Su cara cambió de color, tragaba aire como si se estuviera ahogando. Con la otra mano, a la izquierda, seguía señalando el tablero. Murmuraba algo que ya no entendí. Pero lo último que escuché fue un tipo de lamento ahogado, y se desplomó. Clavó la frente en el tablero. Su cuerpo quedó colgando del cinturón de seguridad. Yo grité del terror, metí freno y me hice a un lado. Puse las intermitentes y salí corriendo del tráiler y abrí la puerta del copiloto. Lo jalé hacia atrás, lo recosté en el asiento. Le puse la mano en el cuello, pero nada. Intenté sacudirlo, hablarle, no reaccionaba. Le puse la mano en la nariz y no respiraba. Así que coloqué mis dedos en el cuello y me di cuenta de que tampoco tenía pulso. Estaba muerto. No sabía qué hacer, no tenía señal, nadie pasaba por ahí. Estaba solo en medio de la nada, con un cadáver en la cabina. Me dio hasta miedo quedarme ahí. Encendí de nuevo el motor y seguí. Manejar fue lo más difícil. Iba sudando frío, con la garganta cerrada, sintiendo que en cualquier momento alguien se iba a dar cuenta, y más allá del terror que sentía por lo que acababa de presenciar, también tenía miedo de que no me fueran a creer lo que les iba a explicar, ya que no tenía lógica alguna. Tardé casi 1 hora en llegar a la caseta más cercana, y allí empezó otro infierno. Cuando llegué a la caseta iba temblando. Me recuerdo cómo frené. Solo sé que me bajé del tráiler y fui directo con el encargado. Le dije que traía un muerto en la cabina, que se había subido hace rato, que le dio un infarto, que no sabía qué hacer. Me miró como si estuviera loco. Llamó por radio a los federales y me hizo a un lado, y los demás de la caseta se acercaron al tráiler. No me dejaron subir otra vez. A los pocos minutos llegaron un par de patrullas y una ambulancia. Me pidieron los documentos del viaje, me separaron del tráiler y me sentaron en una banca. Tenía los nervios destrozados. Uno de los oficiales se me quedó viendo raro cuando le conté lo que pasó, como si yo hubiera escuchado algo similar antes. Empezaron a revisar la cabina, a tomar fotos. Al rato salió uno de los paramédicos y confirmó que el señor estaba muerto, probablemente por un infarto agudo. Pero fue entonces cuando notaron que algo no cuadraba. ¿Tú lo conocías?, me preguntó un policía. Le dije que no, que solo le di un aventón porque lo vi parado a la mitad de la carretera. ¿Y por qué no traía identificación? Revisaron su ropa, su mochila, todo. No tenía ni cartera, ni papeles, celular, nada. Solo un par de pastillas sueltas en el fondo de la mochila, una libreta con puras hojas en blanco y un retrato viejo en blanco y negro de una mujer con un niño en brazos. Al reverso, con la letra casi borrada, decía algo como Santa Rosita, 1971. Empezaron a cuestionar como si yo lo hubiera matado. Les repetí la historia 10 veces, que lo subí en el kilómetro 123, que venía hablando solo, que se puso agresivo, les llevó la mano al pecho y cayó muerto. Les conté todo menos lo de la sombra. Eso no lo dije, nadie me iba a creer.
Me salvó la cámara. Siempre llevo una instalada en la cabina, de esas que graban la parte delantera y la parte del interior por seguridad. Cuando la mencioné, uno de los encargados de monitoreo de la empresa se comunicó con los federales y les confirmó que tenían acceso a las grabaciones en tiempo real. Los de monitoreo me contactaron directo. Me dijeron que la cámara había captado todo, que no me preocupara, que ya estaban revisando el video para respaldar mi versión. Pero ahí fue cuando empezó lo raro de verdad. Me pidieron que no hablara con nadie más, que no saliera de la zona, que la empresa se iba a encargar de todo. Uno de los encargados vino hasta la caseta, habló con los federales y al rato me dijeron que podía ir. El caso ya se había cerrado como muerte en tránsito natural. Me dejaron seguir, pero antes de irme, el encargado de monitoreo me tomó aparte. «Sabes, vi el video completo», me dijo. «Si bien tú no hiciste nada, hay algo que no tiene sentido». Le pregunté que qué. Cuando el señor empieza a hablar solo, se ve algo raro, muy raro. Me contó que en el reflejo del vidrio, durante los momentos en que el viejo discute y grita, aparece una figura sentada entre él y yo, algo que no se ve a simple vista en la cabina, pero que sí está reflejado, como si hubiera una tercera persona, una sombra que se asoma, se mueve y parece estar susurrando algo al oído del viejo. Ya lo revisamos varias veces, no es un error de cámara, lo vamos a reportar como interferencia. Me quedé en silencio, no sabía si sentir alivio o miedo. ¿Y qué hicieron con la grabación?, pregunté. Para el público en general no existe. Nosotros nos quedaremos el video un tiempo en archivo y seguramente se elimine después. La policía también guardará una copia, pero lo más probable es que lo eliminen. Seguramente con el tiempo. Oficialmente ese metraje no habrá existido. Me subí al tráiler como un zombie. Seguía temblando. Me tomé un par de cafés bien cargados y arranqué. Pero algo cambió desde ese momento. Algo que no se quitó. Durante los días siguientes empecé a soñar con el viejo. No como la vez que lo vi. En mis sueños estaba más joven, con el rostro deformado, los ojos negros como carbón. Gritaba y lloraba. Me asusté tanto que dejé de manejar por un tiempo. Estuve un par de semanas fuera de ruta. Pensé que ya lo había superado y iba a regresar a manejar tranquilamente, hasta que un compañero me contó algo que me heló la sangre. Otro trailero de la misma empresa lo había visto. A ese mismo viejo, parado en el mismo tramo de la carretera, solo, con su mochila al hombro. Le pregunté si lo había subido y me dijo que no, que apenas que lo vio sintió un escalofrío y aceleró, que el viejo le clavó la mirada y lo siguió con la cabeza mientras pasaba. Detalle es que ese compañero no sabía nada de mi historia. Nunca la conté públicamente. Había rumores en la empresa y desconozco si se había filtrado el video o lo habrán visto otros compañeros. Y no fue el único. Otros 2 choferes también reportaron haber visto un hombre parecido. Algunos dicen que parecía un alma perdida, otros que era un nahual o un brujo castigado. Desde entonces evito ese tramo a toda costa durante la noche, y si tengo que pasar por ahí, pues lo hago de día, nunca solo, y siempre llevo un crucifijo colgado en la cabina. No sé si sirva de algo, pero me da relativa paz. He pensado muchas veces en lo que pasó, en si fue una coincidencia, una locura, un invento aislado, pero algo dentro de mí sabe que no fue así. Ese viejo no era cualquier persona. No sé si estaba poseído, si cargaba algo encima o si lo seguía alguna maldición. Solo sé que lo que subió a mi tráiler esa noche no era solo él. Y lo peor de todo es que, por lo que me han contado, sigue ahí, esperando a que otro conductor se detenga. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Yo no soy de esos que se espantan fácil. No soy supersticioso. Me he aventado rutas de noche por toda la república. Me han tocado ver cosas feas. Y no hablo de fantasmas ni luces raras. Hablo de gente, de vivos que hacen daño. Pero esa vez fue diferente. Y desde entonces no puedo ver un perro negro sin que se me revuelva el estómago. Aquella noche venía de la costa. Traía carga refrigerada con destino a San Luis. Me tocó salir tarde porque la carga se retrasó y me dieron el camión hasta después de las 9. El plan era rodar toda la noche y llegar al amanecer, pero por ahí de las 2 de la mañana me ganó el cansancio. El cuerpo ya no me daba. Me empezaron a arder los ojos y los reflejos se me hacían lentos. Así que decidí detenerme en un paradero de esos que estaban junto a la autopista. Uno sencillo, sin gasolinera. Solo un terreno amplio con luz de poste y un puestito donde venden café, tortas, cosas así por el estilo. No me había parado ahí antes, me sentía seguro. Estacioné el tráiler en un rincón del paradero, donde no había más que otro camión apagado unos 20 metros. Apagué el motor y me bajé a estirar las piernas.
Sentía la espalda como si me hubieran partido con un palo a golpes. Me dirigí al puestito. Compré un burrito de frijol con queso y una coca. Afortunadamente, seguía abierto. Me lo comí ahí mismo, en la barra, mientras platicaba con la señora que atiende. Una viejita que siempre tiene historias que contar. Pero esa noche ni ella tenía ganas de hablar. Me vio con cara de cansado y nomás me dijo: «Descansa bien, mijo. No todos los caminos son para recorrerse de noche». Terminé y me despedí. Y justo al dar la vuelta al salir, lo vi. Era un perro negro, flaco, como si tuviera semanas sin comer. El pelo opaco, las costillas marcadas. Tenía un ojo blanco como nublado. Estaba echado junto a una llanta del tráiler. Cuando me vio, se levantó despacito y movió la cola, pero sin mucha fuerza. Tenía hambre, eso era seguro. Y ahí fue cuando me ganó el corazón. Volví al puesto y le pedí a la señora un pan dulce, uno de esos que tienen cajeta. Salí y se lo di. El perro se lo comió como si fuera el único que hubiera comido en días. Cuando terminó, se me quedó viendo. No con alegría ni con tristeza, más bien con una especie de agradecimiento raro. Y luego, sin hacer ruido, se alejó rumbo a la oscuridad del terreno. Volví al tráiler, cerré bien, corrí las cortinas y me acosté en la litera para descansar un poco. El plan era dormir y seguir el camino. Me quedé dormido casi al instante, pero no fue un sueño tranquilo. En algún punto de la madrugada, no sé la hora exacta, empecé a escuchar como ladridos. Pero no eran ladridos agresivos, sino constantes, como si el perro estuviera tratando de llamar mi atención. Pensé que era el mismo de hace rato. Al principio traté de ignorarlo. Me tapé con la cobija y me puse el brazo encima de los ojos, pero los ladridos seguían, y cada vez eran más cerca de la cabina. Algo me decía que no era un simple perro pidiendo más comida. Me levanté un tanto fastidiado. Encendí la luz interior y miré por la rendija de la cortina. Era él, el mismo perro. Estaba junto al tráiler, mirándome fijo. Ya no ladraba, solo me miraba. Me bajé para ahuyentarlo. Me puse la chamarra, abrí la puerta y bajé con cuidado. El aire de la madrugada estaba helado. El silencio del lugar se sentía demasiado pesado. El perro no se movió. Me acerqué un poco. Hice ruido con los pies. Chiflé, pero no hizo nada. «Órale, vete de aquí», le dije, medio dormido. Y fue ahí donde todo se fue al carajo. El perro se sentó, ladeó la cabeza y habló. No ladró, no gruñó, no hizo un sonido animal. Habló, con voz humana, rota, como de un señor viejo con la garganta seca. Y me dijo: «No sigas esta noche, quédate aquí, espera el sol». En ese momento me congelé, literal. No podía ni moverme. El cuerpo no me respondía. El corazón me dio un brinco tan fuerte que me sentí mareado. El perro me seguía mirando. No tenía la boca abierta ni movió los labios, pero las palabras salieron de él. «Si sigues, no volverás». No sé cuánto tiempo estuve así, parado frente a él, temblando. No podía gritar, no podía correr. Solo veía el animal, con su ojo nublado y su cuerpo flaco, hablándome con una voz que no podía ser suya. Y de pronto parpadeé y ya no estaba. Así, sin hacer ningún ruido, sin correr, sin dejar huella. Simplemente se había ido. El suelo estaba seco, no había marcas, nada que evidenciara que allí había estado. Me subí al camión en chinga, con el corazón a 1000. Cerré todo, me acosté, pero no pude dormir. Escuchaba ruidos, golpes afuera, respiraciones que no venían de mí. Juraría que algo caminaba alrededor del tráiler, pero cuando me asomaba, no había nadie. Pensé que tal vez había sido una alucinación por el cansancio, que ya estaba perdiendo la cabeza. Me obligué a dormir. Cerré los ojos con fuerza. Puse música con los audífonos y me cubrí hasta el cuello. Y en algún momento, como es normal, me venció el sueño. Desperté al amanecer. El paradero ya tenía más camiones estacionados. El puestito de comida ya estaba abierto otra vez. Todo parecía normal. Me sentía mejor. Pensé que había sido solo una pesadilla. Así que encendí el motor. Revisé las luces y me puse en camino. Lo que pasó después es lo que me demostró que el perro no mentía. Tomé carretera como eso de las 6, 7 de la mañana. El cielo todavía tenía ese tono azul pálido, medio grisáceo, que se ve antes de que salga bien el sol. Ya no pensaba en lo del perro. Me aferraba a la idea de que solo había sido un sueño, o algo que me inventó el cerebro por tanto cansancio. Me puse un poco de música para distraerme. Me llené con café el termo y agarré velocidad. Iba por el tramo de la sierra, antes de llegar a una curva conocida como el Abrazo del Diablo. Un lugar peligroso, pero no tanto si lo agarras con precaución. A mí nunca me había dado miedo, ya me lo sabía de memoria. Pero esa mañana, justo al ir entrando a ese tramo, se me encendió el foco de fallo eléctrico.
Todo el tablero parpadeó, el estéreo se apagó, el motor se empezó a ahogar. Alcancé a orillarme a duras penas, sin frenar de golpe, y apagué todo. Me bajé a revisar, creyendo que tal vez se había fundido algún fusible, pero lo raro es que el tráiler no tenía nada. No estaba ni caliente ni quemado, todo parecía normal. Y entonces noté el olor. No era de motor, era algo agrio, como a carne podrida, con sangre rancia. Lo sentí al abrir la compuerta del cofre, tan fuerte que me hizo toser. Pero no venía del tráiler, venía de la carretera, de la curva, de más adelante. Me regresé al asiento, cerré todo y me quedé esperando a que amaneciera un poco más. Encendí el motor de nuevo. Esta vez funcionó sin problema, como si nada. Y entonces algo me hizo mirar por el retrovisor. Atrás, en el acotamiento, venía otro tráiler, igual que el mío, de caja refrigerada. Pero lo raro no era eso. Lo raro fue que por un instante vi que en el cofre del tráiler venía el perro. Sí, el mismo perro negro con su ojo nublado, sentado encima del motor, como si fuera una gárgola. Y cuando el tráiler pasó junto a mí, lo vi de frente. El conductor no me miró, estaba pálido, con los ojos abiertos de más, y el perro lo miraba fijo como si supiera lo que venía. El otro tráiler se fue directo hacia la curva. Yo me quedé mirando con un nudo en el estómago. Pasaron segundos y entonces lo escuché. Un grito metálico, como de fierro siendo desgarrado. Un rechinido y luego silencio, seguido de un estallido seco. Corrí sin pensarlo. No podía ver la curva desde donde estaba, pero sabía lo que había pasado. Llegué hasta donde la carretera se abrió un poco y vi el tráiler volcado, partido en dos, con la caja rota y los fierros retorcidos. El humo salía del motor. Me acerqué corriendo, temblando, sin saber si ayudaría en algo. Pero no llegué a tiempo. El conductor estaba muerto, la cabina aplastada y el parabrisas hecho trizas. No había sobrevivido. Y lo peor fue que a unos metros de ahí había marcas de patas, 4 huellas, como de perro, pero eran enormes y profundas, como si algo pesado hubiera estado ahí, justo antes del choque. Yo no sabía qué hacer. Quise llamar a emergencias, pero no había señal en esa parte. Me quedé parado, viendo cómo el humo subía, sintiendo que el corazón se me quería salir del pecho. Y de pronto sentí que ya no estaba solo. Me giré despacio y ahí estaba, el perro, sentado al borde del camino, mirándome. No movía la cola, no jadeaba, solo me veía. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Solo sé que sentí algo en mi interior que no era miedo, sino como respeto. Como si él supiera algo que yo no. Como si ese animal no fuera un animal. Me quité la gorra y bajé la cabeza. Y él se fue, caminando despacio hacia el monte. Se perdió entre los árboles. Me quedé ahí hasta que pasó otro chofer, uno que me ayudó a reportar el accidente. Cuando llegaron los paramédicos ya no había rastro del perro, ni de las huellas, ni del olor, ni de nada de lo que había pasado. Pero yo sabía la verdad. Pasaron los días y no pude dormir. Me desperté en medio de la noche pensando en el perro, en la voz que escuché, en el choque. En si ese conductor habría muerto por ignorar la advertencia. ¿Acaso él también lo vio? Se le encontró y no le hizo caso. ¿Fue el mismo perro? ¿Qué es lo que habrá pasado? Si el perro fue el que lo causó, ¿qué es lo que pasó? Hablé con algunos compañeros discretamente. Varios me dijeron que por esa zona se ven cosas raras, luces, sombras, animales extraños. Uno incluso me dijo que una vez vio un perro con ojos rojos parado en medio de la carretera y que al querer frenar, el camión se apagó por completo. Me fui convencido de que ese animal no era un perro, o al menos no uno normal. Quizás era un aviso, un guardián, algo que protege a los que tienen compasión y castiga a los que no le ayudan. Pensé en que si no le hubiera dado el pan, se lo hubiera ignorado como todos, o que tal vez el otro trailero que se accidentó lo trató mal y quizás el muerto hubiera sido yo. Y ahí es donde viene lo más feo, porque desde esa noche siento que ese perro está merodeando por mi casa. Y siento que si lo vuelvo a ver y no lo trato con amabilidad, algo malo podría suceder. Yo estuve ahí el día en que él murió. Vi el humo, escuché los gritos y me tocó sacar su cuerpo del asiento del piloto. Era mi mejor amigo. Y todavía hoy, cada que paso por esa ruta, lo vuelvo a ver. No es que yo ande inventando cosas, ni soy de los que creen espíritus nomás porque sí. Pero esto no me lo contaron. Esto lo viví en carne propia y lo sigo viviendo. Porque cuando uno presencia algo así, ya no hay forma de olvidarlo. Esto que te contaré pasó hace unos 3 años, más o menos. Yo trabajaba en una empresa de transporte privado, de esas que mueven gente de pueblo en pueblo. Él también. Nos conocimos desde los 15. Nos echábamos la mano con los turnos. Compartíamos hasta comida cuando nos tocaba ruta más larga.
pero lo que más me recuerdo de esos días es cómo brillaban sus ojos cuando hablaba de su novia. Se iban a casar. Después de 7 años juntos, por fin habían reunido lo necesario. La boda iba a ser sencilla, en la iglesia del centro, y después un fiestón en el rancho de sus suegros. Él estaba muy feliz, incluso hasta dejó de fumar. Empezó a comer mejor y hasta le bajó a las desveladas. Su plan era aguantar un más mes de chamba para juntar lo último y luego tomarse una semana para la boda y la luna de miel. Todo iba bien, todo iba saliendo perfecto, hasta ese maldito viernes. Yo le cambié el turno. Ese día le tocaba descansar, pero uno de los compañeros se enfermó, y como él era de los más cumplidos, aceptó cubrir la ruta. Es la última, me dijo. Llego temprano, duermo un rato y mañana me caso. Incluso hasta se llevó su camisa blanca bien planchada en una bolsa, porque al terminar pensaba irse directo al pueblo. La ruta era corta, 2 pueblos a lo mucho, ida y vuelta, sin problemas. Yo terminé mi jornada temprano y me fui a dormir tranquilo. Pero a la mañana siguiente, cuando me levanté, vi que tenía unas llamadas perdidas. Era gente de la empresa y también de su novia. Algo en mí supo que algo andaba mal. Fui directo a la base. Allí estaban todos los supervisores, algunos compañeros y hasta gente conocida del pueblo. Me dijeron que el camión no había llegado, que salió puntual con todos los pasajeros, pero nunca regresó. No había reporte, no contestaba el radio. Se organizó un operativo improvisado. Patrullas, ambulancias, gente que se unió a la búsqueda. Estuvimos buscando por todas las rutas posibles. Y fue hasta las 4 de la tarde cuando uno de los muchachos gritó por el radio que había visto algo entre los árboles, en un tramo apartado de la carretera vieja. Era un autobús. Estaba volcado, medio escondido en una curva donde no hay señal, donde ni siquiera hay iluminación. Lo raro es que no había señales de freno, como si el camión simplemente se hubiera salido de la carretera por inercia. Los vidrios estaban rotos, la parte delantera hundida, y adentro todos los pasajeros, golpeados, algunos sangrando, con huesos rotos, pero vivos. Todos, menos él. Él estaba en su asiento, con el cinturón roto y el pecho hundido contra el volante, los ojos cerrados y una mueca de terror. Nadie supo qué pasó. Uno de los pasajeros decía que el camión se empezó a poner raro, que las luces empezaron a parpadear, que el motor sonaba distinto y que el chofer iba hablando como solo, como si llevara un copiloto, pero pues no había nadie. Otros dijeron que lo vieron mirar por el espejo retrovisor varias veces, como si viera algo que no debería estar ahí. Y luego simplemente dejaron de sentir el movimiento. El camión iba fuera del camino. Lo enterramos al día siguiente. Fue el mismo día en que debió haberse casado. Su novia no pudo explicar lo que había en su rostro. No lloró en el funeral, solo se quedó ahí parada, con su vestido blanco arrugado y las manos temblorosas, como si no entendiera lo que estaba pasando, como si su mente no pudiera procesar lo que había terminado antes de empezar. Después de eso, nadie volvió a hablar mucho del tema. Pero a mí me empezó a pasar algo raro. Yo conocí esa ruta, la había manejado cientos de veces, pero una noche como 2 semanas después del accidente, me tocó ese mismo trayecto. Mis manos sudaban en el volante, sentí un frío extraño en la nuca. Pensé que tal vez era la tensión hasta que vi el camión. Sí, el mismo modelo, las mismas placas, en el retrovisor, a lo lejos. Pensé que tal vez era una coincidencia, pero cuando miré de nuevo, ya no estaba. Me empecé a volver un poco loco. Frené, me bajé, revisé todo, pero nada, no había nadie. La semana siguiente lo volví a ver. Esta vez no fue el camión, fue a él, en la orilla de la carretera, de pie, con su uniforme limpio, la camisa blanca, mirándome. No me hizo nada, ni señas, ni nada, solo me miró, como si esperara algo de mí, como si no entendiera por qué nadie lo había ido a buscar. Al principio pensé que tal vez era mi mente alucinando, que por lo reciente del accidente lo estaba imaginando. Pero luego lo vi otra vez y otra, cada vez más claro. Un par de veces lo vi en los espejos, sentado en los asientos de atrás, cuando mi camión iba vacío, o parado allí en la terminal en la base, como si esperara abordar, siempre con la camisa blanca, la misma que se iba a poner el día de su boda. Un día ya no aguanté más y hablé con su novia. Le pregunté si ella había soñado con él, si había sentido algo extraño desde el accidente, y lo que me respondió me dejó más helado. Pues no lo he soñado como tal, pero me llegan notificaciones. ¿Cómo que notificaciones? Me dice sí, de su celular, como si estuviera hablando conmigo, pero al revisar no hay ningún mensaje ni nada. Al principio pensé que tal vez se refería a los típicos mensajes que quedan programados, pero me mostró la pantalla de su celular y ahí estaba, el icono de un mensaje en WhatsApp, pero al entrar a su chat simplemente no había ningún mensaje. Pensamos que tal vez la notificación era fantasma, es decir, que era algún error.
y pues no sabíamos qué explicación darle, pero queríamos creer que era eso. Ella no lloraba al contarlo, solo temblaba, como si no supiera si estaba volviéndose loca o si simplemente él no se había ido. Después de eso dejé de usar esa ruta por un tiempo, pero no pude evitar preguntar. Y fue cuando varios compañeros me contaron que también lo había visto. Uno decía que al pasar por la curva del accidente, su camión se le apagó de repente. Al mirar por la ventana, lo vio parado junto al monte, como esperando el sí, acepto, que nunca llegó. Otro aseguró que escuchó pasos dentro de su unidad mientras conducía. El detenerse en una gasolinera, encontró el asiento del chofer doblado, como si alguien hubiera estado ahí recargado. Pero lo más fuerte me pasó a mí. En una madrugada hace unos meses, me habían cambiado de unidad y me dieron una ruta diferente. Pero el destino final pasaba cerca del punto del accidente. Y era noche, como las 2:30. Casi no había coches, ni señales, ni faros encendidos. Solo la carretera oscura. Y en un momento sentí un frío, pero uno que venía desde adentro, como si me estuvieran vaciando el alma. Y el motor empezó a hacer un ruido extraño, como un zumbido profundo. Entonces lo vi. Al fondo del camino, un autobús detenido. Las luces traseras estaban parpadeando. Me acerqué con precaución. Pensé que tal vez era una avería real. Ya me había pasado antes, ayudar a algún colega varado. Pero cuando me le puse a la par, el motor del otro camión estaba apagado. No había ruido. Y vi la silueta del conductor en el asiento, con la cabeza hacia abajo. Empecé a tocar el claxon. Pensé que tal vez se había quedado dormido o algo por el estilo, pero nada. Bajé del camión. Me acerqué con la linterna en mano. Me temblaban las piernas. Algo dentro de mí me gritaba que me fuera, pero no podía moverme. Cuando estuve junto a la ventanita, levantó la cabeza y era él. Tenía la piel más pálida que antes, ojeras profundas, pero era él. Me miró directo, sin decir nada, sin moverse, y luego sonrió. Pero era una sonrisa triste, como si supiera que no podía irme sin escucharlo. «Y es hora», murmuró. Su voz era hueca, lejana. Yo no contesté nada. Solo retrocedí y me subí a mi camión y me fui de ahí como alma que lleva el diablo. Ese mismo día su exnovia me mandó un mensaje, que le había llegado otra notificación. A estas alturas ya no sé qué pensar. No sé si es que él no pudo aceptar que murió, si quedó atrapado entre la emoción de casarse y el golpe del accidente, o si esa ruta se quedó con un pedazo de él, y por eso sigue dando vueltas, como si no pudiera llegar, como si no quisiera aceptar que el final fue antes de casarse. Yo ya no manejo por ahí, no quiero volver a verlo, no porque me dé miedo él, sino porque me parte el alma verlo atrapado así, esperando una boda que nunca fue, un amor que se le escurrió entre los dedos por culpa de un turno extra. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra carretera para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.